Hola a todos. El día de hoy compartiremos las características y la aplicación de la protección de motores eléctricos. Este seminario web fue solicitado bajo demanda. Es ahora que lo compartiremos con ustedes. Gracias por acompañarnos. Iniciemos. Los temas del seminario web de hoy serían: determinar los objetivos de la protección de motores eléctricos. Repasaremos los tipos comunes de protección de motores, así como discutiremos sobre condiciones normales y anormales. También podremos representar como un hito o curvas de corriente llamadas TCC, que también discutiremos sobre la placa de identificación del motor, para asegurarnos de que tenga una comprensión adecuada de cómo extraer los datos de placa, su nombre y realizar la simulación de las curvas de tiempo corriente denominadas TCC. También hablaremos sobre el concepto y los criterios de protección de sobrecorriente, pasando por los esquemas típicos para la protección del motor, con base en la tensión eléctrica, el tamaño y brindar alguna sugerencia o pautas para aplicar la configuración basada en estándares. Al final, repasaremos la aplicación de la evaluación automática denominada en ETAP como el módulo Start Auto, que es una nueva herramienta poderosa que se agregó en ETAP desde la versión 2014 o ETAP 14. El objetivo de la protección de motor no es diferente a otros tipos de protección de equipos o aparatos. El primer objetivo, como de costumbre, es la seguridad humana. Evitar la lesión y la muerte del personal que está trabajando en equipo. El segundo objetivo es la protección del propio equipo. Significa permitir que el funcionamiento se encuentre en condición normal. En este caso, el motor se debe asegurar que actúen los dispositivos de protección en particular y que no tengan interferencias con las características de su funcionamiento del propio motor, al mismo tiempo que desea asegurar de que si hay alguna condición anormal o si hay una sobrecarga de falla por cortocircuito, cualquier corriente excesiva, cuando estamos hablando de la protección de sobrecorriente, deberemos asegurarnos de que será detectado el evento específico o la condición anormal. Asimismo, aislar al propio equipo del resto del sistema y evitar cualquier daño. Al final, el tema de confiabilidad y el costo, que es un objetivo típicamente que buscamos al lograr la máxima confiabilidad para la protección a un costo mínimo, y esto es una especie del estado del arte. Pero al final se debe hacer un compromiso entre el costo de protección y el valor de operación de la máquina. Como dijimos, en este seminario web, nuestro enfoque estaría en la protección. Como le llaman, el tiempo mínimo definido inverso o protección IDMT, por sus siglas en inglés. Toda la protección de corriente típicamente divide en parte por sobrecorriente, así como el diferencial, que también nos centraremos en la sobrecorriente y tendremos una breve revisión del diferencial, que sería la suma de la corriente. Otros tipos de protección serían protección de tensión eléctrica para baja o sobre o en el balance de tensión eléctrica, y fase única, que no sería parte de este seminario web. También puede tener un detector de temperatura resistente o conocido como RTD, por sus siglas en inglés, Resistant Temperature Detector.
También limitación del número de arranques y tiempo entre la pérdida de protección de carga, protección de fuente de giro inverso, protección de falla de la protección de distancia del interruptor, de falla y así sucesivamente para el propio motor. Esto es meramente informativo, ya que naturalmente existirá un periodo de tiempo tan corto que tenemos para este seminario web. No podremos cubrir todos los temas. Lo que debe de saber es que cuando estamos hablando de la protección del motor y la diferencia entre la inducción y la protección síncrona del motor, es la protección contra la excitación de forma natural para los motores síncronos. Y la protección contra la excitación se divide en dos partes. Pérdida sincrónica con la red conectada y pérdida de la protección del suministro de alimentación. Estos son los dos campos adicionales de protección del motor síncrono que tendría encima de la inducción. Como dijimos, nuestros criterios de protección actuales se basarían en permitir la condición normal de arranque y funcionamiento del motor. Esto significa que debemos permitir la corriente máxima y la condición del trabajo a la que está sometida el motor. Esa condición del trabajo significa temperatura del medio de enfriamiento que tenemos para la elevación de temperatura, etc. Para la protección debemos proteger el motor contra cualquier condición anormal por sobrecorriente. Esta condición anormal de sobrecorriente está representada por un funcionamiento excesivo y una corriente de falla verdadera que puede ser causada por la temperatura ambiente de la instalación de diseño o un incidente durante el funcionamiento o el arranque del motor en sí per se. Bien, representamos estas condiciones normales y anormales en una curva logarítmica del tipo curva corriente, denominada TCC, recuerden, con el eje vertical que representa el tiempo en segundos y el eje horizontal que representa la corriente. Por lo que tendría como condición normal de funcionamiento sería una curva de inicio para el motor que comenzaría con la magnetización en la corriente. Típicamente esta magnitud sería 1.6 veces el tiempo de la corriente del rotor de bloqueo o rotor bloqueado. Luego vendría y llegaría el tiempo de aceleración, cuando el motor realmente ha arrancado y está alcanzando la corriente de carga completa. Como se puede ver en esta diapositiva, la característica de funcionamiento del motor de inducción tiene una dependencia de tensión eléctrica. Esto significa que la curva de reinicio más grande tiene una relación lineal con el cuadrado de la tensión eléctrica. También significa que si tiene una caída de tensión del 10% o su tensión está en el 90% de la tensión nominal, el par de arranque real del motor se reduciría en un cuadrado de esa cantidad, que sería 81% equivalente a 19% de caída. En el par de arranque significa que el motor tendría menos par de aceleración, porque el par debajo sigue siendo el mismo, por lo que el tiempo de arranque para la tensión eléctrica más baja sería mayor, como se puede ver. O más tiempo debe de saber que durante el arranque del motor puede representar o estimar como impedancia constante, lo que significa que si reduce la tensión eléctrica, la corriente se reduciría linealmente. Y como puede ver, se reduce la tensión eléctrica. La magnitud de la corriente se desplazará hacia la izquierda, pero en el tiempo de aceleración se haría más largo. Por lo que como práctica general, para representar el modo de funcionamiento normal del motor, puede trazar todas estas tres curvas
de tensión eléctrica, pero generalmente el 100% es el tipo más común que se usa porque en la mayoría de los casos no tendrá sobretensión en las terminales del motor. La condición anormal del motor es causada por fallas externas y fallas internas. Las fallas externas serían una sobrecarga durante el funcionamiento, sobrecarga durante el arranque o una parada o un atascamiento, lo que significa que el eje del motor está bloqueado debido a la carga y no puede girar. Podría ser causado por fallas de fase o de tierra en el alimentador del motor, o baja tensión, o tensión desbalanceada, o carga desbalanceada. Por otro lado, las fallas internas del motor suelen ser las fallas de entrelazado o entre la unión y el cuerpo del motor, que sería la falla de tierra. Estos fallos externos o fallas internas del motor causarían pérdidas adicionales a través del motor, por lo que el motor estaría expuesto a la energía térmica excesiva causada por la corriente y con relación lineal al cuadrado de la corriente, por lo que la corriente por sí misma y cualquier desbalance en la corriente en las tres fases, junto con la corriente de arranque del motor, se sumaría a la energía térmica total que el motor puede soportar. La capacidad o soporte o límite térmico del motor puede ser representado por un paquete. Este paquete tiene un límite que representa la capacidad térmica del motor o límite térmico. Este paquete sería llenado por diferentes fuentes de energía térmica, que serían las pérdidas del motor, el I cuadrado de T en el estator, sería causado por la corriente desbalanceada entre las tres fases dependiendo de la temperatura ambiente. Naturalmente, el enfriamiento del motor proporcionado por el ventilador, que podría tener un impacto diferente en la reducción de la capacidad de energía térmica. Muy bien. Todos juntos de estos parámetros le darían una capacidad de energía térmica o curva de límite térmico. Estas curvas de límite térmico se representan en la curva de TCC. Recuerde, curva de tiempo corriente, como estator y rotor. Las gráficas de curvas de cómo se puede ver para el rotor y para el estator tiene una curva tanto en caliente como en frío. El significado de en caliente es que el motor ya está arrancado y lo está reiniciando de nuevo, o el motor estaba funcionando y lo está arrancando de nuevo. Entra en el modo de funcionamiento de nuevo. Para trazar estas curvas necesitamos la información del fabricante del motor, y dicha información en muchas ocasiones no está disponible con el fabricante. Especialmente en relación con la curva de funcionamiento, otra opción es tener la placa de identificación de datos del motor si es un motor existente. Por lo que el ingeniero de protecciones debe tener una comprensión adecuada de los datos de la placa de identificación y cómo se puede traducir en curvas de características del motor. Esta es una muestra de una placa de identificación basada en NEMA o CSA. Como se puede ver, la información generalmente contiene los datos. La corriente de carga completa que mostramos en la TCC. Esta corriente de carga completa estaría en la tensión nominal y esta tensión eléctrica produciría el par nominal del motor. También tiene el número de fases de potencia total o el tipo de salida de potencia mecánica, de la frecuencia de trabajo y las RPM u otras partes de la información que normalmente puede usted encontrar en este tipo de placas de identificación. Otra información importante para trazar la curva de arranque del motor es la letra de código, o como lo llamamos, los kVA de rotor bloqueado por caballos de fuerza.
Esta letra de código que se puede ver aquí, como el código G, está representado para cada caballo de fuerza del motor, lo que sería el kVA total de la corriente del rotor bloqueado, por lo que este factor de multiplicación está basado en las letras de código de la tabla mostrándose. Comienza con una letra A y terminamos hasta una representación en la velocidad total o kV de este kVA. Se puede encontrar o calcular la corriente lógica natural y luego trazar o calcular el LRC del motor. Otros parámetros del motor que puede encontrar en la placa de identificación es la letra de diseño. En este caso es el diseño B, que representa la característica de par versus su velocidad. Para el ingeniero de protecciones, el impacto de las condiciones de funcionamiento significa tomar en cuenta la altitud de la temperatura y también el deber ser del motor, que es muy importante, porque como puede ver en una tabla, se muestra a la derecha que para 40 grados centígrados de temperatura ambiente y la altitud, que puede ser 1000 metros sobre el nivel del mar, es equivalente a 3000 pies. El factor de multiplicación a la corriente de carga completa del motor sería 1. Este factor de multiplicación también se puede aplicar a la potencia representada como F. Pero si aumenta la altitud o aumenta la temperatura, verá que el factor de multiplicación se vuelve menor que 1, lo que significa que la potencia mecánica del motor en la salida o la corriente de carga completa que usted puede sacar de este motor se reduciría. Esto debe considerarse en la protección contra sobrecarga del factor del servicio del motor eléctrico. También es otro parámetro importante en la protección contra sobrecargas, especialmente en motores que se fabrican según el estándar NEMA o el estándar CSA. Por lo general, los motores IEC tienen un factor de servicio de 1. Este factor de multiplicación se aplica a la potencia de rotación, lo que significa que se aplicará automáticamente en la carga completa del motor. También, para la protección contra sobrecarga, debe tomar en cuenta el factor de servicio y naturalmente permitir la sobrecarga del factor de servicio comercial del motor y solo sus dispositivos de protección contra sobrecarga en consecuencia. Muy bien, otro parámetro importante en la placa de identificación del motor es la clase de aislamiento del motor con base en NEMA. Puede tener 4 clases que representan el máximo, una temperatura baja, una temperatura máxima, que representan cuánta sobrecarga puede tener el motor dependiendo de dicha temperatura ambiente. Esta temperatura representa el punto caliente del devanado y cuando está mirando, por ejemplo, la clase A, significa que tiene que un total máximo de 150 grados centígrados de temperatura en un punto caliente y que estos más de 100 grados, 105 según la tabla, centígrados se calculan en función de 40 grados centígrados de la temperatura ambiente o 40 o 104 grados Fahrenheit. Un adicional de 65 grados en el cambio para el aumento de temperatura en el motor depende de la clase de aislamiento del motor. La capacidad del motor para soportar la sobrecarga sería diferente si observa la vida útil del aislamiento en comparación con la condición de funcionamiento. Una regla común de tiempo que se representa en esta curva es que por cada 5%, además de la corriente de sobrecarga,
se representa la carga máxima de carga completa que el motor puede soportar en función del aislamiento y el factor de servicio. Por lo que si tiene un 5% más que eso, una corriente de carga a O 10 grados centígrados, en aumento de la temperatura en el devanado, la vida útil del aislamiento se reducirá a la mitad o al 50%. Por lo que puede ver en la figura, tendría un gran impacto. Por lo que queremos asegurarnos de que cuando estemos protegiendo el motor, la sobrecarga, no estemos permitiendo tales condiciones. Y tendremos que evitar reducir la vida útil de aislamiento del motor. El estándar IEC tiene una clase de aislamiento similar, pero se define en un margen de 10 grados ahora. Además de lo que tenemos en NEMA, no tienen clase en letras y en su lugar utilizan una clase F diagonal B, clase FB, que es la combinación de clase F y clase B. Después de conocer las características de funcionamiento del motor con base en la placa de identificación o los datos proporcionados por el fabricante, podemos trazar la curva de arranque y funcionamiento del motor. La curva de límite térmico de los motores normalmente se debe proporcionar por el fabricante y para el tamaño más pequeño de los motores es difícil encontrarlo. Pero el tamaño más pequeño puede predecir o adivinar este punto de parada, estos dos puntos de daño, que es la capacidad de resistencia máxima o la capacidad de límite térmico del motor, o la corriente de rotor bloqueado para el NEMA, y por lo general esto es de 20 segundos. Y para los motores IS normalmente son 10 segundos. Debe verificar entonces la información o verificar el fabricante, el dato del fabricante. Pero si no hay otra fuente que podría usarse como el valor típico, al final la curva de tiempo corriente de los dispositivos de protección debe trazarse y establecerse de manera que tenga un margen de tiempo entre el TCC de su dispositivo de protección y la curva de funcionamiento de su motor, e interrumpir la corriente de falla más allá de la corriente de orden de rotor bloqueado en el tiempo mínimo, y al mismo tiempo reducir la duración de la falla para cualquier corriente entre la corriente nominal de carga completa permitida del motor hasta la corriente del rotor de bloqueo máximo, y más allá de las capacidades de resistencia, por lo que la curva de corriente o TCC del dispositivo debe estar a la derecha y por encima de las curvas de operación normal, y debe estar a la izquierda y por debajo de las curvas de límite térmico, y al mismo tiempo debe limitar la magnitud y la duración de las corrientes de falla, como se puede ver aquí. Los dispositivos de protección típico que se pueden utilizar para la protección contra sobrecorriente del motor. El primer elemento son los dispositivos de conmutación, tales como el arrancador, el contactor o los interruptores de desconexión o el propio interruptor. El siguiente elemento es el relevador de sobrecarga, que tiene un calentador térmico o bimetálico. Si es un relé de calentamiento térmico, si es electrónico, entonces tendría un elemento de protección como térmico que se asemeja o representa el mismo comportamiento del térmico. Adicionalmente puede tener aceleración, secuencia negativa, corriente desbalanceada, así como otro tipo de características. Para la protección del motor se llama relé de corriente. El elemento de protección en este tipo de relés es de fase tierra o neutro. Y de secuencia negativa se puede encontrar relevadores que es una mezcla combinando ambos. Puede tener sobrecarga o puede llamarlo sobrecarga o sobrecorriente o la mezcla de ambos. No importa el término por ahora, pero lo que sí es importante es poder presentar el elemento de protección o la funcionalidad del relevador correctamente. Por otro lado, también hay relé diferencial. Es otro tipo de los dispositivos de protección que se utiliza comúnmente para mayores tamaños de los motores y normalmente
Su función es proteger al motor por las fallas internas. Hay otros dispositivos de protección como los fusibles de media tensión o baja tensión, así como los interruptores de baja tensión, que son el tipo más común de los dispositivos de protección que se pueden encontrar en el esquema de protección del sistema eléctrico de baja tensión. Muy bien, para el motor depende diferentes o múltiples parámetros. El factor de parámetro más importante para el diseño del esquema de protección es el tamaño del motor y la tensión naturalmente a la que va a estar funcionando. El tamaño más grande que tenga la tensión tendría que ver relativamente para el motor. La inversión para el equipo que es mayor y justificar la mayor inversión para la protección del mismo, se tiene que consultar con una tabla de muestra, la cual sería el tamaño típico del motor con base en la tensión, como se puede ver para la tabla de slide. 460 volts está usándose en Estados Unidos o América del Norte, hasta 500 caballos de fuerza. Se pueden instalar motores en 480 volts, que es la tensión nominal, y esa es la tensión nominal de operación del motor. Esta tensión nominal del sistema eléctrico, prácticamente del tamaño del motor para la baja tensión, está limitado a 250, a menos que haya un requisito, necesidad o justificación para que los tamaños sean mayores de 250, 300, 350. Normalmente puede caer en la categoría de media tensión. Y como se puede ver en la relación, para 250 y hasta 2000 HPs puede tener media tensión. De 250 a 3000 puede tener una media tensión más alta, y por encima de 2000 caballos de fuerza va a tener que utilizar una tensión superior, por ejemplo 13.8 kV. Esta selección se basa en múltiples factores, como puede observar en la tabla. La disponibilidad del dispositivo de protección de la carcasa del motor para esa cantidad de corriente, el tipo de mantenimiento de la aplicación, etc. Uno de los elementos principales, como se ha mencionado al principio, es el tamaño y la tensión a la que va a operar el motor para predecir el esquema de protección típico de ese motor per se. Si desea tener más información sobre este esquema típico o esquema sugerido para la protección del motor, se encuentra el estándar IEEE denominado P3004. Es una buena referencia. También existen las guías como la C37.96 para la protección del motor de corriente alterna, que también es una buena referencia para la protección del motor. Todas estas normas o estándares y referencias se sugiere revisarlas y usarlas como referencias para la protección del motor, dependiendo de qué parte del mundo se encuentre usted viviendo y quién sea jurídicamente el estándar local que tenga como objetivo el equipo instalado. Por lo que la norma debe revisarse, debe conocerse y establecer la configuración basada en esta norma, a menos que tenga una justificación para no seguir. Los esquemas típicos para el motor, la protección del motor de baja tensión suele estar prediseñado. Significa que tiene una combinación de dispositivos de protección ya diseñados para un tamaño específico de un motor, y esto viene como protección contra sobrecarga y cortocircuito en conjunto. El tipo más común para los dispositivos de baja tensión es una combinación de protección contra sobrecargas. Podría ser de sobrecarga o relé de sobrecarga. Y el interruptor o circuito del motor, que es un tipo de instantáneo o magnético del interruptor, como se puede representar aquí, tendría una sobrecarga y sección magnética en esta área. Si se refiere al estándar IEEE C37.96, tiene una tabla para la protección de esquema sugerido para baja tensión, y como puede ver, se llega a una sobrecarga, como dijimos, con un arrancador o contactor, luego un dispositivo de conmutación con la
copia de seguridad o protección contra fallas. Esta protección contra fallas podría fusionarse o podría ser un dispositivo magnético para la protección contra fallas a tierra. El estándar sugiere un balanceo o equilibrio en el núcleo del TC para medir la corriente residual directamente de la corriente desbalanceada de las tres fases. Estos son los esquemas de protección del motor de baja tensión que generalmente puede encontrar en la industria y también son sugeridos para diferentes estándares. Generalmente están combinando el arrancador del relé de sobrecarga y el elemento de protección contra cortocircuitos. Este elemento de protección contra cortocircuitos podría ser un protector del circuito de motor o conocido como MCP, por sus siglas en inglés, conocido como Motor Circuit Protector. O podría ser un interruptor magnético térmico, y este interruptor magnético térmico, si la corriente de resistencia a caídas del interruptor profundamente no es suficiente, podría ser compatible con protección de respaldo como un fusible. Si no necesita un interruptor en este caso, puede reemplazarlo con un fusible. Luego tener un interruptor aguas arriba del fusible de forma natural, ya que sabe la diferencia entre estos dos, es el tiempo de restauración para el fusible. Debe ser reemplazado por el interruptor, puede encenderlo después de resolver o eliminar la falla. Otro dispositivo y en común que existe de protección es el arrancador de sobrecarga o el contactor y el protector de circuito de motor o MCP, pues, que son los denominadas curvas magnéticas térmicas. O puede usar un disyuntor de caja moldeada. Solo un disyuntor de potencia para la protección del motor, todo al mismo tiempo. Otra opción es usar el relevador para la protección del motor. En este caso tendría TCs para la fase y para el neutro o tierra, junto con el arrancador y su fase. Y el elemento de protección a tierra enviaría la señal para la apertura del interruptor en caso de una falla. Este es un interruptor de baja tensión que puede tener un disparo de derivación iniciado o activado por estos dos relés. Permítame mostrarle los esquemas de protección en el slide de baja tensión, ahora en ETAP. Estos son los mismos esquemas que hemos mostrado. Antes vamos a echar un vistazo a las curvas de corriente y tiempo corriente, TCC. De cada uno de estos temas, y el primero, como podemos ver, es el motor de baja tensión con el relé de sobrecarga y el interruptor del circuito de caja moldeada con el respaldo de fusibles. Como puede ver, la combinación de estas curvas debe estar a la derecha y por encima del arrancador de tiempo del motor, y a la izquierda por debajo de las curvas de límite térmico del motor. El segundo es una combinación de fusible y sobrecarga. Como puede ver, el fusible se utiliza para la protección contra cortocircuitos y la sobrecarga se utiliza para la protección contra sobrecarga, con el mismo concepto de combinación de sobrecarga y MCP. Un solo interruptor con una unidad de disparo de estado sólido para la protección de las curvas de límite térmico y de funcionamiento del motor como uno. Esto es realmente aplicado a la tensión eléctrica y está enviando la señal de disparo al interruptor de baja tensión, posiblemente un segundo interruptor de potencia y de nuevo protección contra sobrecarga y la protección contra cortocircuitos. Muy bien, ahora que hemos revisado los esquemas típicos para baja tensión y protección del motor, veamos cómo podemos aplicar los ajustes adecuados a cada uno de estos dispositivos de protección. Los relevadores de sobrecarga, ya sean electrónicos o bimetálicos o térmicos, basados en Código Eléctrico Nacional, artículo 430.32, o lo que le decimos el NEC 430.32, para motores de servicio continuo, el ajuste máximo del pickup debe ser del 125%.
Si el motor no tiene un aumento de temperatura superior a 40 grados centígrados, también puede usar el mismo pickup máximo para dicha sobrecarga. Pero si el factor de servicio es inferior a 1.15, entonces la configuración máxima del pickup para dichos motores, según el Código Nacional, o para el NEMA, los motores estándar serían 115%. Los relevadores de sobrecarga se combinan típicamente con arrancadores y tienen una clase durante la duración del tiempo de viaje basada en la definición de clase NEMA. NEMA ICS-2. Un motor de relé de sobrecarga de clase 20 dispararía la corriente de 600% de la clasificación de corriente en menos de 20 segundos. Hay otras clases como la clase 10, la clase 15, clase 30, incluso la clase 35 para los retrasos generales, electrónicos también, pero la clase 20 se utiliza normalmente para NEMA o motores fabricados en América del Norte. Y la clase 10 se utiliza normalmente para IEC o motores de fabricantes con estándar IEC. De la misma clase para el IEC, la definición del tiempo de retraso o la duración de la resistencia de la corriente para interrumpirlo es un poco diferente con base en IEC 6947-1. La definición de clase para clase 20 es una corriente que está subiendo del estado en frío a 7.2 veces la corriente nominal. Y la duración de interrupción podría ser algo entre 6 a 20 segundos, como se puede ver en la tabla. Por el contrario, para la clase 10 sería entre 4 a 10 segundos. Muy bien, también los fabricantes le proporcionan las tablas para darle una combinación del tamaño para los arrancadores, los fusibles, los contactores, los interruptores para combinación de baja tensión. Y esta es una muestra de lo que se encuentra en NEMA, que se basa en diferentes caballos de fuerza del motor. Le daría la corriente de carga completa con NEC de 460 volts y representaría el conductor de tamaño de arranque y así sucesivamente para que esta tabla se pueda usar y dimensionar sus dispositivos en particular. Así como los fusibles y las clases del fusible en el UL de Estados Unidos o CSA de Canadá o ANSE en México, las clases de fusibles típicas que se utilizan para la protección del motor son, entre otras, RK1, RK5, que son fusibles limitantes de corriente del tipo difuso que se utilizan para la protección del motor. También del tipo J, que se pueden utilizar en corriente continua. Y también se pueden utilizar el tipo L. Y el tipo L es típicamente para el gran tamaño de motor o corrientes superiores a 600 amperes. Estos fusibles se pueden hacer o utilizar en dos tipos diferentes. Podrían ser de acción rápida o acción estándar o de tiempo retrasado o velocidad lenta. Lo que significa que el tiempo de apertura del fusible sería de 10 segundos al 500% de la clasificación actual. Para el IEC tenemos un estándar diferente. IEC 60269 representa fusibles por un código de 2 letras. La primera letra representa ya sea la protección contra cortocircuito o es una protección de uso general. Y la segunda letra representa la aplicación más práctica. Por tanto, estos representan el fusible o lo que sería equivalente a los fusibles norteamericanos
para el circuito del motor, como el UL248 y el tipo G para uso general. La segunda letra que mostramos en el ejemplo es una con letra M, que es para el motor. Por lo que esto significa que para los fusibles IS, si desea usar cualquier fusible, debe ser típicamente un D, AG o un M, ¿ok? O G con la combinación de estos. Si no puede encontrar cualquier equivalente, usted puede utilizar esta codificación de letras en el IS 60269. Típicamente no se puede proporcionar una gama completa de protección contra sobrecarga. Los fusibles recién hechos tienen una característica especial que hasta cierto punto proporciona la corriente de carga completa o la protección contra sobrecarga también. Por lo general, los fusibles se combinan con la protección contra sobrecarga y el fusible en sí se utiliza para la fase y la protección contra fallas a tierra. Si este es el caso, el Código Eléctrico Nacional, el NEC, según el artículo 430-52 y el IEEE C37.96, sugieren la siguiente clasificación para el fusible. Esta es la clasificación máxima para el fusible, por lo que para los fusibles sin retraso de tiempo, el máximo suele ser 300% de la FLA del motor. Y para un tamaño mayor de fusible superior a 600 sería el 400% del elemento dual o los fusibles retrasados por el tiempo. Por lo general, el máximo es 175% de la FLA. Mirando la configuración sugerida para los interruptores de baja tensión eléctrica y el tamaño de su interruptor para la protección del motor. Si este fusible está dimensionado para la protección predeterminada, no para la protección contra sobrecarga, entonces puede dimensionar el fusible hasta el 250%. De la práctica típica de la industria en la FLA es el 150% de la FLA. El interruptor de tira instantáneo puede tener hasta el 800% y va hasta el 1300% de la FLA, pero puede llegar hasta 1700%. Depende del diseño del motor. Pero una vez que tenga la prueba del estudio de que este motor no se puede arrancar de forma natural, este porcentaje podría pasarse por alto y podrá demostrar que necesita contrastar ajustes instantáneos para proteger su motor. Este es su interruptor para la protección completa del motor, no solo para la falla, sino también para la protección contra sobrecargas. Entonces, las pautas de aplicación típicas para el ajuste de la configuración son 115% a 140% de la FLA del motor, según el factor de servicio. Y el pick-up instantáneo suele ser del 175% al 200% del LRC. La curva de corriente de tiempo del motor, como se puede ver aquí, debe estar por encima de la curva de funcionamiento del propio arranque del motor. Bien, y por debajo de las curvas de límite térmico, como se explicó, para los motores de media tensión, el IEEE C37.96 le proporciona una tabla con una combinación típica del esquema de protección, que serían diferentes tipos de relevadores para detectar la fase actual y la corriente a tierra, y la corriente desbalanceada, así como también un diferencial junto con la detección de fallas en el interior del devanado del motor. Todos estos elementos de protección están enviando la señal de disparo o a un disyuntor de alta tensión o a una desconexión o a una interrupción del funcionamiento del motor en caso de falla. También puede tener relevadores de tensión para baja tensión o sobretensión o tensión desbalanceada, así que echemos un vistazo a estos esquemas en ETAP.
Como puede ver, hay una combinación de relevadores de arranque o interruptor, con una protección de arranque corto. Si tiene un arrancador como un fusible, o si es un interruptor, o no está seguro de que no necesitará un fusible, normalmente tendría TCs de fase y de tierra. Y dependiendo del tamaño y el valor de operación del motor, la funcionalidad de estos relevadores sería diferente. Así que revisemos algunos de ellos. Esta es la combinación del relevador. Este relevador tiene una función múltiple. Si ve la función, este relevador tiene toma de tierra o de fase neutra y secuencia negativa, que se puede utilizar para la protección de este motor. Es un relé de sobrecorriente o lo que le decimos Overcurrent Relay, OCR. Esto podría ser un relé electromecánico con la función para la fase y tierra, que es detectar la fase y la tierra. Y el OCR enviaría el disparo en señal al interruptor. Si cambio a tierra, que sería la funcionalidad del tercer esquema. Realmente tiene todo. Tiene una protección de la sobretensión y baja tensión. Es la función para la secuencia negativa como la función para la sobrecarga, como se puede ver como la función para el atasco, y esta es la característica térmica del motor. El estator en caliente, la curva límite térmico, y esto es para la aceleración del motor. Existen diferentes tipos de relevadores que tienen el papel de protección en motores de tensión, y a continuación es la aplicación típica de diferentes elementos de protección. Para relevadores de sobrecarga térmica o conocidos como 49, se puede utilizar típicamente la protección contra sobrecarga y arranca de falla. El 51, que es de tiempo, que se puede utilizar nuestra corriente como una alternativa para la protección contra sobrecarga, especialmente con los nuevos relés de microprocesador o relés de estado sólido. También puede proteger el rotor del estator y el punto de parada o el punto de daño. El elemento de protección funcional, o lo que se conoce como 50, se utiliza para el cortocircuito y dependiendo del tipo del TC que se esté conectando al motor y la ubicación del TC. Puede usar también el de tierra o denominado el de neutro con una combinación de 51G, diagonal 50G o 51N, diagonal 50N, para detectar la tierra o el neutro rápidamente. Echemos un vistazo al pick-up sugerido para la protección contra fallas por el TOC51. La protección contra sobrecarga del 51 es similar al relé de sobrecarga, por lo que no necesitamos repetirlo nuevamente. Pero para el rango típico de protección contra fallas de la configuración para el pick-up sería del 150% al 175% de la FLA del motor. Se sugiere que el tiempo de retardo para la protección del localizador sea entre 2 y 5 segundos, por encima del tiempo de aceleración del motor a la tensión nominal o del 10% al 20% del margen de tiempo por encima del tiempo de inicio para la fase en balance o corriente desbalanceada. La captación de corriente de secuencia negativa generalmente se establece, o el pick-up se establece en el 15% de la FLA nominal del motor, con el retraso de entre 2 y 5 segundos. El pick-up a tierra del relé de sobrecorriente depende de la conexión a tierra
y se configura de manera que se evite el falso disparo o debido a corrientes de arranque desbalanceadas. Esta corriente de arranque desbalanceada depende del tipo de medición que tenga para la corriente residual, si tiene balanceo de núcleo del TC o el TC de fase individual conectado residualmente fuera del relevador. Y en cualquier caso debe configurarlo al mínimo posible, con el mínimo retraso, pero evitando cualquier eliminación de falla debido a estas corrientes balanceadas, como mencionamos anteriormente para la función de tierra. Uno de los parámetros que define el ajuste para el pick-up es el tipo de medición de la corriente residual o la corriente de tierra. El enfoque sugerido para medir dicha corriente es a través del TC de balanceo central o toroidal o TC tipo dona. La ventaja de este TC es que incluso puede tener un relé de tierra sensible para la medición de la falla a tierra, porque habría un núcleo que mediría la suma de la corriente que pasa a través de las tres fases. Pero si observa la otra alternativa, que sería una conexión residual de los TCs de fase, esto normalmente conduciría a algunos errores. Estos errores son causados por las similitudes en las cargas de cada fase y saturación asimétrica para cada tipo de TC, incluso si hay los mismos modelos del mismo tipo, por lo que no puede garantizar que sean idealmente los mismos. Este tipo de conexión normalmente no puede proporcionar la falla sensible a tierra para la protección del motor. Los relés de protección diferencial se utilizan para la detección de fallas internas de los motores. Como se puede ver en la diapositiva, la conexión de este relé a los TCs y los devanados del motor podrían tener dos alternativas. En la primera alternativa se está utilizando 3 núcleos en balance o 3 núcleos en equilibrio con TCs, y pasando a través de este TC los cables entrantes y salientes conectados a 2 lados de cada uno de los devanados del motor. En la segunda alternativa, el diferencial tiene 6 TCs. 3 de ellos están conectados a los alimentadores entrantes de los motores en las terminales, y luego los otros 3 se conectarán en el otro extremo antes de la conexión junto o en conjunto con la conexión a tierra. Muy bien, vayamos a echar un vistazo a ETAP. La capacidad de la evaluación automática para la protección del motor en ETAP, como mencioné antes, y a partir de la versión 14 de ETAP, hemos agregado una nueva característica que se llama evaluación automática, o conocido como Start Auto. Lo que hace es simplemente evaluar cualquier configuración existente para cualquier tipo de aparato, incluido el motor, como estos motores de baja tensión que mostramos antes. Le proporciona el formato gráfico y tabular del resultado y puede ajustar esta configuración. Sobre la marcha y explicando, podemos mostrar cómo funciona seleccionando todos los motores en un solo clic, uno por uno, como usted elija. Así que en este caso hemos seleccionado 5 motores. Cuando lo selecciono estos motores, puede ver a la derecha el motor de Start Auto se habilita, ¿ok? Así que simplemente presione ese botón que se selecciona con el nombre Start Auto para el informe, y luego el programa creará una tabla o formato con una presentación gráfica de los resultados para la protección del motor. Y para cada uno de ellos le diría que son áreas de preocupación. Esta configuración podría ser como la configuración encontrada en el lateral. Esta configuración podría ser la configuración inicial que pueden tener, seleccionando cualquier dispositivo de protección de la biblioteca o librería de ETAP. Por lo que a partir de la parte superior que va
a este motor en específico, el programa ha resaltado las áreas de problema de protección. Como puede ver, para la protección del motor proporcionamos una identificación como el nombre de la zona, el ID de dispositivos o los dispositivos protegidos que protegen el tipo de motor de estos dispositivos. Luego evaluamos el rango de captación o de pick-up de protección del motor versus el límite del pick-up, que evaluamos frente a la corriente de carga completa del motor, la corriente de localización de tiempo o de aceleración y toda la curva de daño, que sería una curva de daño del rotor, o tiempos de parada o curvas de daño del estator. Todos ellos. Así que en este caso el programa le está mostrando un letrero rojo como una alerta. Le está diciendo que el pick-up de viaje magnético, que es de 4050 amperes, es aproximadamente el límite máximo excedido de 3110 amperes, que es el 200% del LRC. Por lo que el programa es lo suficientemente inteligente como para averiguar que es el LRC y esto es 200%. Proviene del libro de reglas. Recuerde que puede personalizar y editar como desee. Esta sería la protección para el motor y, como puede ver, para diferentes tipos de protección, incluido el interruptor de baja tensión como térmico, magnético o magnético, hemos establecido el máximo del 200%. Esta es una práctica industrial y se puede aumentar hasta 250. También por eso se ha destacado esta área. También se puede ver que para el motor 2 tenemos un problema con el límite de pick-up en el tiempo de aceleración y el bloqueo de corriente del rotor. Y esto se debe a la combinación del fusible y sobrecarga que tenemos que solucionar. El problema, por ejemplo, simplemente puede ajustar el fusible desde la vista gráfica y tan pronto como lo ajuste, el programa le informará si todo está bien para el bloqueo de aceleración de FLA del pick-up recurrente. Y la curva de daño, así como puede observar el programa, que también es suficientemente inteligente como para combinar las dos curvas y asegurarse que la combinación de las dos representa la curva más baja de la combinación. Nosotros podemos hacer lo mismo para otros motors. Por ejemplo, para IM-3, usted está observando que no tenemos ningún problema, porque está protegido perfectamente con respecto a la característica de arranque y funcionamiento. Por el contrario, el IM-4 vemos que el pick-up del interruptor no está correctamente configurado y además el retraso de mucho tiempo no está configurado correctamente. Si tiene un proyecto más grande y no quiere actualizar la configuración y evaluación de los resultados en el vuelo o en el trabajo per se, porque puede tomar mucho tiempo, puede haber seleccionado una gran cantidad de aparatos o dispositivos para la evaluación de protección. Lo que puede hacer es apagar la evaluación automática del módulo Start Auto y luego hacer toda la corrección usted mismo. Y luego ejecutar la evaluación después para que pueda llevar el pick-up a la derecha del motor. Traer el retraso de tiempo a esta área que vemos que tenemos un problema con el instantáneo. También porque el pick-up está por encima del límite máximo. Veamos si podemos corregir esto y si podemos contabilizar la tensión del motor al 100%. Entonces, al ver que esto no funciona, como puede observar, esto es el 100% de la tensión. Este es el 80%, por lo que debería comprometer cualquiera de las dos superposiciones con el 100%. Asumiendo que no tendría el 100% de inicio en la tensión y desplazarlo a la izquierda o dejarlo como está a la derecha. Vamos a echar un vistazo al IM-5.
Aquí el programa te está mostrando el problema que tienes con la corriente del rotor bloqueado en aceleración debido a la superposición del TOC sobre estos dos. Así que si lo muevo hacia arriba, mire la curva y vea que debería estar bien. Pero como podemos ver, el lado izquierdo no está actualizado. La tabla o el formato no se actualizan porque le hemos pedido al programa que nos ejecute la evaluación con Start Auto hasta que haya terminado. Y observe que la evaluación se convierte en naranja, lo que significa que el resultado de la evaluación para la tabla o sección y la sección gráfico no están sincronizados. Debe ejecutar para que tan pronto como presionamos ese botón, entonces vería todo basado en lo que hemos establecido, como dijimos, para el instantáneo. No tienes otra opción, que tienes que vivir con esto, con él. Entonces estamos bien con el IM3, con el IM2, con el IM1. Necesitamos ajustar la configuración para el instantáneo, pero eso es lo que se menciona para el instantáneo, cómo podemos hacer eso. Pero ves que la magnitud es de 3600 amperes. Y aún así está por encima, como vemos, de 3110 amperes. Por lo que esta configuración magnética tiene configuraciones discretas y que se deben de hacer entre 7 y 8. Y si seleccionas 7X, vemos que podemos averiguar cómo resolver el problema o probarlo en el sitio para ver si eso es aceptable. Vayamos al libro de reglas ahora. El libro de reglas que tenemos, o evaluación automática del módulo STAR, tenemos dos libros de reglas diferentes. Uno para el ANSI y el otro para el IEC. Vamos a mostrar el ANSI. Tenemos 4 elementos diferentes en el ANSI, como pueden ver. Mostrando el motor de inducción. En el libro de reglas lo que puede hacer es evaluar el umbral o el pick-up de todos los dispositivos en función de los puntos de referencia que son FLA o también puede ver la evaluación de protección, que es la comparación del tiempo cóncavo de sus dispositivos de protección con las curvas de límite térmico del motor, que seguimos con el NEC. Si lo desea para el NEC, ya sea compatible en NEC 430.32, el artículo que discutimos para la protección contra sobrecarga y el rango que le mostramos en las diapositivas ya está integrado en el software. Si tiene otras reglas para usted, puede usted personalizarlas y cambiarlas. Si desea estos valores, el porcentaje podría personalizarlo. También tenemos soporte para la configuración más alta basada en NEC. Si la configuración exacta no coincide con la protección o pickup adecuado, puede ir con un nivel más alto si es aceptable por cualquier cosa. Las otras 3 casillas de verificación admiten la proximidad. Marquemos esta comprobación de la hora y el margen de la corriente entre la curva de corriente de tiempo de los dispositivos de protección y la curva de daños o las curvas de límite térmico de los motores. Al final también podemos mostrar los informes para estos motores. Si miro el administrador de informes, tengo un informe para evaluación y si presiono OK, puedo ver los resultados en una hoja de Excel. En este caso hemos seleccionado un solo motor, ¿ok?
Este es un resumen en general del resultado de la evaluación de los resultados de protección. Esto es exactamente la misma tabla que hemos visto en la parte tubular en formato de hoja de Excel. Por lo que si desea, puede personalizarla, puede editarla y agregar sus comentarios. También puede agregar una columna para estos comentarios. Si lo desea para fines de informes, lo que puede hacer es también puede tomar una captura de pantalla gráfica de la curva de corriente de tiempo o TCC, y también simplemente podemos presionar el botón que vamos a mostrar, luego hacer clic izquierdo en el TCC, luego el programa tomaría una captura de pantalla de esta parte gráfica que puede pegar en cualquier aplicación de terceros como Microsoft, por ejemplo Microsoft Word, y por lo tanto si abrimos un documento de Microsoft Word, simplemente podemos hacer clic derecho y en este software de paquetería podrá ir a seleccionar el botón de pegar y tendría la captura gráfica de la curva TCC. También puede combinarlo como parte de su informe si desea en este seminario web sea útil para usted al final. Muy bien, por ahora hemos terminado y nos gustaría agradecerle su tiempo y su paciencia, así como la atención en este seminario web denominado Protección de Motores Eléctricos. Que tenga un exitoso y genial día. Hasta la próxima.